Hermanos, para todos aquellos padres y los que quieren ser padres y los que sueñan con ser padres, un feliz Día del Padre, ya que aquí en Guatemala es mañana, pero a nivel de diferentes países es hoy, así que deseoles bendiciones. Y a su tiempo el apóstol Ronald estará orando por cada uno de ustedes, así que bendiciones. Como decía el apóstol Ronald, Dios nos ha estado hablando y llevando precisamente dentro de su diseño y su propósito, y nos ha estado encauzando en lo que es correcto, lo que es verdadero y lo que es bueno. No solo en lo que es bueno, no solo en lo que es recto, sino también en lo que es verdadero. Y nos ha estado guiando precisamente a que podamos ser las personas conforme al corazón de Dios. Lo hermoso es que Misión Cristiana del Calvario fue destinada para ser conformada a la imagen de Jesucristo. La Escritura dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conformes a su imagen, para ser santos y sin mancha. Una vez le pregunto a un hermano, mire, ¿y usted para qué fue creado? Pues yo fui creado para ser músico. Ah, qué bueno. ¿Y usted para qué fue creado? Le pregunta a otro, yo fui creado para ser un artesano. Ah, qué bueno. ¿Y usted para qué fue creado? Y le pregunto a hermanas y hermanos, y cada uno me dio su propia opinión. De plano alguien no se quedó ahí con la curiosidad y me dice, y apóstol, ¿y usted para qué fue creado? Para ser santo, Leo. Porque eso es lo que dice la Escritura. Que fuimos escogidos para hacer ¿qué cosa? Uy, qué débil ese santo. Fuimos escogidos para ser no santos débiles ni débiles santos, sino fuimos escogidos para ¿qué? A ver otra vez. Así que la santidad no es una opción, la santidad es, ¿qué cosa? Un propósito, una selección divina. Aleluya. Un escogimiento que ya lo tenemos. Lo que nos corresponde es ser conforme Él quiere que seamos. Amén. Muy bien. Dentro del diseño y el propósito del Señor, hay un tema que hoy quiero resaltar y que es el que el Señor quiere sanar a la sede central y a toda la misión para que juntos veamos su gloria y que generalmente lo pasamos por alto o influyen temores o influyen, ¿qué cosa? Tradiciones o mentalidades o circunstancias que hemos atravesado y que hemos vivido, y esas son las que sientan precedentes. Sin embargo, el propósito del Señor y el diseño está establecido desde el principio con el fin de que podamos hacer y ser conforme el corazón de Dios. Y quiero tomar como base aquí en el libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 12 al 14. Gálatas 3, del versículo 12 al 14. ¿Qué dice ahí? Lo voy a leer una vez y luego ustedes lo van a leer conmigo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, ¿qué dice? Vivirá, ¿cómo? Vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo, ¿qué hizo? Nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque está escrito, ¿qué cosa? Maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, ¿qué cosa? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe
recibiésemos, ¿qué cosa? La promesa del Espíritu. Ahora todos juntos. Vamos, desde el versículo 12. Y la ley juntos el versículo 14, ¿qué dice? Otra vez porque quiero dejarlo bien enmarcado. ¿Para qué? O sea, ¿para qué murió Cristo? Porque está hablando el versículo 14 que Él nos redimió de la maldición de la ley. Pero ¿para qué nos redimió de la maldición de la ley? ¿Para qué? ¿Qué está hablando ahí? Del propósito. ¿Qué más? Para que la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Y qué más? ¿Y cuál es la promesa del Espíritu? No me van a decir el Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? Sí, es el Espíritu Santo que viene a nosotros, dice, los guiará toda verdad, que nos guiará toda la realidad de Dios, que nos llevará toda la realidad de la redención. La idea evangélica, gracias a Dios, ya no en nuestro medio, es que Cristo vino a morir para llevarnos al cielo. No encuentro un solo versículo que diga eso. Pero sí encuentro una serie de versículos que hablan de la restauración de la imagen de Cristo, de la restauración del propósito de Dios desde el principio. En este caso, de la evidencia o de la manifestación de Dios, de la libertad de Cristo hacia su iglesia, de la maldición de la ley, para que la bendición de Abraham, ¿qué dice? Alcanzase, ¿qué cosa? ¿Y qué es lo que dice aquí en Génesis capítulo 24 y versículo 1? Y era Abraham, ¿qué dice? Génesis 24, 1, ¿qué dice? Sí, ¿qué más? Algunos ya ni la edad quieren decir porque se sienten ya medio viejos. Sin embargo, la Escritura no lo oculta, pero mire lo glorioso de estar en esta vejentud. ¿Qué dice ahí? Era Abraham, ¿qué cosa? ¿Y Jehová qué había hecho con Abraham? ¿Qué había hecho Dios con Abraham? ¿No los escucho bien? ¿Lo había bendecido en qué? Y más adelante dice que Jehová le había dado oro, plata, ganado, le había dado ¿qué más? Tierras, la promesa, la gloriosa promesa de que a través de él iba a venir el que iba a ser el heredero, para que él fuese en la línea genealógica del que fuera nacido Cristo. O sea, una bendición en todo sentido. En otras palabras, una bendición que integral. Cuando dice bendición en todo, ¿de qué está hablando? ¿De una bendición en qué? ¿De una bendición en qué? En todo. ¿Qué significa una bendición qué? Integral. En todas las áreas. Generalmente la iglesia apunta a una bendición de carácter espiritual, aunque lo espiritual es todo, pero como estoy hablando del concepto que la iglesia ha manejado, y solo vemos y diferenciamos lo espiritual y lo material. Y entonces ahí es donde nos salimos del diseño y del propósito de Dios, porque Cristo no vino a morir para que nosotros estuviéramos siendo afectados en una vida o viviéramos en una vida gloriosa espiritualmente. Voy a pensar como los
pensadores eclesiásticos, en una vida gloriosa en Cristo Jesús, pero en una vida, ¿qué cosa? Pobre, escasa, limitada materialmente. La verdad es que en Cristo todo abarca todo. Y abarca lo espiritual, lo material, lo psicológico, lo emocional, lo intelectual, ¿qué más? Abarca todo. Y dice la Escritura que Dios bendijo a Abraham ¿en qué? En todo. No dice que fue el diablo, no dice que fue qué cosa. Sino ¿quién bendijo a Abraham? Dios. Pero solo para hacer un poquito de historia, en muchas ocasiones Abraham fue bendecido ¿por quién? Por un rey pagano. Le dio riqueza. Sin embargo, ¿quién lo estaba bendiciendo? Dios. Ahora, no fue toda la bendición que el rey pagano le dio lo que tenía Abraham. Dice que este rey le entregó ¿qué cosa? Ganado, ovejas, bueyes, y le entregó de todo, lo hizo más rico todavía. Y Abraham dijo, no, yo no voy a querer nada tuyo, así que nada de esto. No, él lo tomó, no porque haya sido ¿qué cosa? Aprovechado, sino él estaba viendo ¿a quién? A Dios que lo estaba bendiciendo. Pero vemos también cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿quién bendijo al pueblo de Israel de Egipto? Entiendo que Dios, pero ¿quiénes les dieron oro y plata al pueblo de Israel? Los egipcios. ¿Y quiénes son los egipcios? ¿Un pueblo qué? Pagano. Cuando fue la restauración del templo en el tiempo de Nehemías, ¿quién fue el que bendijo a Nehemías y quién fue el que le entregó madera y el derecho de cortar todos los árboles para construir el templo y restaurar Jerusalén? Era un rey pagano. ¿Qué quiero decir con esto? Dios va a usar el recurso que Él considere adecuado, sea directamente o no directamente, pero Él siempre debemos de ver que la bendición proviene de Dios. Lógicamente no vamos a aceptar una provisión de un pagano que esté dudosa. Eso sí es definitivo. Eso no, por favor, quitemos de la mente y no estoy hablando de eso. Pero puede haber un inconverso, puede haber un pagano que bendiga. Y eso no es malo ante la luz de la palabra del Señor. Pasó con el pueblo de Dios, pasó con Abraham, pasó con Isaac, pasó con un sinfín de personas. Y sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Dios bendijo ¿a quién? A Abraham, Dios bendijo a Isaac, Dios bendijo al pueblo de Israel. Dice que salió con muchas riquezas Israel, salió rico. Lo único es que ellos no lo supieron aprovechar, porque lo que no cuesta se hace fiesta. Y ellos prefirieron hacerle un ídolo ahí, ¿verdad? Cuando era para bendición de ellos. Si Dios los sacó con riqueza, era precisamente para que les fuera no solo bien, sino requete bien en el desierto. Sin embargo, ellos lo utilizaron, pero eso ya fue un problema de mala ¿qué? Administración. Pero Dios los bendijo. A lo que quiero llegar es que Dios siempre va a utilizar diferentes medios y recursos para bendecirnos. Hay algunos hermanos que cuando oyen que pasa un helicóptero por ahí, ay, siquiera cayera una maleta de dinero por ahí, ojalá se le cayera y hasta extiende las manos ahí para esperar. Eso no es así, hermanos. Dios no le va a proveer un dinero que usted no pueda, ¿qué cosa? Administrar, pero que tampoco no pueda, ¿qué? Demostrar y confirmar. Le cae la SAT y ya se lo arruinó. Dios no le va a dar algo así. Dios le va a proveer personas, aunque sea paganas, pero que estén ¿qué? Bien, legalmente. Pero muchos ven un helicóptero y ay, siquiera cayera la maleta de dinero que se lleva. Que cayera aquí, hasta ven en el patio y hasta hacen una ruedita y aquí quiero que caiga. Están esperando una provisión que no es la correcta. Pero no es la correcta, ¿por qué? Porque Dios utiliza personas
que de alguna manera, incluso la Escritura dice en Proverbios, que las riquezas del mundo Dios las ha preparado para sus hijos. Por eso es que los está haciendo ricos a ellos. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo del Señor. No todo el que es rico es porque lo ha ganado con pura, ¿qué cosa? Harina blanca. Esa es la idea que se tiene y el diablo nos ha metido todo eso, que todo el que es rico es solo porque saber qué movida está haciendo. Sencillamente es porque también con el sudor de su frente ha trabajado. Al leer la historia de Onassis, por ejemplo, él empezó en su casa siendo niño vendiendo panes con mantequilla porque no había ni qué comer en Argentina. Él vivía allá en Argentina. Pero poco a poco fue haciendo dinero, él daba para la casa y guardaba otro poquito, y así estuvo hasta que después ya se fue a Estados Unidos, después se fue a Grecia y se fue a diferentes lugares y empezó a prosperar. Después fue dueño multimillonario y dueño de yates y dueño, hasta le regaló a la Jacqueline, a la que fue viuda de Kennedy, una isla. Y uno dice, saber cómo se lo ganó. Pero cuando uno lee su historia, fue un proceso ¿de qué? De trabajo y esfuerzo. Quiere decir que si hay personas impías, y si el Señor dice el dinero de los impíos es para los que, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Eso es importante entonces que veamos que no todo el impío que está prosperado significa que ¿qué? Que lo ganó mal habido, sino que lo ha ganado con el sudor de su frente. Y el problema de la iglesia es cuando ve a un hermano que va prosperando, ese saber en qué está metido. El que está metido en problemas es usted por juzgón. Ya se metió en problemas. Ese saber qué hizo, ese saber de plano, o sea, algo está haciendo. Y ese es el bendito problema en la iglesia. Yo quiero demostrarles bíblicamente qué dice que Cristo hizo. Vino a qué cosa, a redimirnos de la maldición de la ley, para que la bendición de Abraham, ¿y cuál era la bendición de Abraham? Todo. ¿O no dice eso? Por eso vimos Génesis 24:1. Dios bendijo a Abraham en todo. Y esa bendición de Abraham es la bendición ¿para quién? ¿Para quién? A ver, necesito un hermano aquí que nos haga de Abraham aquí. A ver, Roberto va a ser de Abraham. Yo voy a ser del Señor. Dios bendijo ¿a quién? Abraham, ¿para qué? Para que Vero fuera ¿qué? Bendecida ¿en qué? En todo, que fluyera ¿en qué? En dones, en gracia, en manifestación de Dios, ¿en qué cosa? En la expresión del carácter de Cristo, pero también en todas las áreas emocionales, intelectuales, ¿qué cosa? Físicas, materiales, y que tuviera también ¿qué cosa? Abundancia. Según los historiadores, al leer lo que Abraham tenía, las tierras, el ganado, el oro, la plata, lo califican hoy como lo que hoy tuviera Rockefeller. ¿Y Rockefeller cuánto tiene? Ahora dice que la bendición de Abraham es ¿para quién? Para Vero, pero también es ¿para quién? Para Ami, también es ¿para quién? Para Mari, también es ¿para quién? Silvia, ¿para quién más? Para David Vidal, ¿para quién más? No quieren decir, pues no van a recibir nada, hermanos. Su problema. Hermanos, la bendición de Abraham es para Abraham Castillo. Sí. Amén.
Ahora, gracias Roberto. Ahora dice que Cristo vino ¿para qué? Para redimirnos de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley que traía, o la ley que traía, maldición, pobreza, escasez. Sin embargo, la bendición de Abraham, ¿qué trae? Claro, no solo dinero, sino trae ¿qué? La gloria de Cristo, el poder de Cristo, la vida en Cristo. La santidad de Cristo, la perfección de Cristo. O sea, todo lo hace más fluido. Es que a mí me está costando ser a la imagen de Cristo. No tiene la bendición de Abraham, tiene la tacañería del mundo. Porque hasta para eso somos tacaños, para ser perfectos, ¿eh? Hasta para eso nos cuesta. Eso demuestra que no tenemos la bendición de Abraham. La bendición de Abraham en relación a la transformación, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sí, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Que va a ser una transformación, ¿qué? Sí, ¿qué más? Pero fluida, constante, permanente, ¿qué más? De gloria en gloria, no que me esté doliendo todo, no estoy hablando de lo físico, sino no que me duela todo y ay Dios mío, esto del modelo cómo duele, es porque todavía vive, ¿qué cosa? De acuerdo a la maldición de la ley, tacaño. Y Dios no hizo, ¿qué cosa? Hasta para eso nos cuesta entregarnos al Señor, para ser conformados a su imagen. ¿Eso qué significa? Que tenemos una mentalidad que una mentalidad pobre. Y yo les voy a mostrar bíblicamente, hay un espíritu malo que se mete en la iglesia, hablando de la iglesia en general, que tiene miedo de ser prosperado. Y lógicamente hay errores de la prosperidad. Entiendo y sé que hay muchos abusos en relación a la prosperidad. Pero no por los abusos significa que la verdad que deja de existir, deja de ser. El que hayan falsos profetas no quiere decir que dejen de haber verdaderos. El que haya falsos apóstoles no quiere decir que hayan verdaderos. La escritura, esta mi escritura hasta habla de falsos hermanos. Quiere decir que no por eso no voy a recibir a nadie. Este puede ser falso, este puede ser de la secreta. No. O sea, el que haya lo falso no determina que no exista lo verdadero. No es lo falso que califica lo verdadero. Lo falso existe, ¿por qué razón? Porque existe lo verdadero. Amén. Amén. Ahora, entonces, no caigamos en esa trampa del enemigo. Y recuerden que estuvimos estudiando en el último mensaje que tuvimos aquí, que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si algo estaba afectando la vida de Timoteo, ¿era qué cosa? No el temor, era un espíritu de temor, que es diferente. Y la iglesia está influenciada por un espíritu de temor de ser prosperada. La iglesia hoy en día, no, dices que mire eso de la prosperidad, usted, eso es cosa seria. Esos que andan por ahí hablando, sí, deja a los que andan hablando, pero nosotros recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Que otro por allá predicador diga que Cristo viene mañana, ese es problema de él. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de predicar, ¿qué cosa? La verdad. Hubo otro predicador que ya dijo, incluso hay un libro que se llama Victoria Final, que dice que ya Cristo vino. Pues ese es su problema, pues va. Pero no voy a dejar de predicar, ¿qué cosa? La verdad. No sé si me estoy dando a entender. La iglesia, por librarse de los extremos que ha hecho. ¿Se recuerdan aquel ejemplo que puse una vez de que una mamá bañando al niño en la tina y por tirar el agua también tiró al niño? Pues, y eso le pasa a la iglesia, pues por tirar el error, tira también ¿qué? La verdad. No cuando algo nos sale mal, ¿qué hacemos? Tiró todo, que se quede todo ahí.
Y tiramos todo, en vez de tirar, ¿qué cosa? Lo malo y dejar lo bueno. Pero enojados, ¿qué hacemos? Que se quede todo, ya no quiero nada. Y tiramos todo. Y eso le pasa a la iglesia, y dice la Escritura que es un espíritu malo que nos está afectando. ¿Sabe por qué? Porque con eso viene a quitar lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Nos vino a redimir. ¿O no dice así la Escritura? Pero nos vino a redimir ¿de qué? No solo del pecado, no solo de qué cosa, del juicio eterno, sino nos vino a redimir ¿de qué? De la maldición de la ley, que es pobreza. ¿A cuánto los vino a redimir el Señor? Ahora, Dios no quiere que solo vivamos redimidos, sino que expresemos ¿qué cosa? Que vivimos redimidos por el Señor. Amén. 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 Estando por el Petén hace poco, una hermana, ay, fíjese, yo parezco un hospital andando, me duelen hasta las uñas, me duelen, fíjese usted. Pero gloria a Dios, la Escritura dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo pensé que iba a continuar, yo me quedé callado. ¿Y qué pasó? Pues todavía sigo enferma y que fíjese, y ese es el concepto que la iglesia tiene, solo es un eslogan, pero no es una realidad. Cristo por su llaga, ¿qué dice? Fuimos nosotros curados, pero ella estaba viviendo con un hospital ¿qué? Andante, ambulante. ¿O es Cristo el sanador o no es el sanador? Pues va. Algunos no se atreven a decir amén, pero ya el silencio lo dijo todo, pues. Aleluya. Ahora, así pasa con esta situación. ¿Qué pasa? Dios es el que nos vino a librar de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham fuese suya y fuese mía. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo creo esa palabra y esa palabra es para mí. Amén. Y aunque otro diga, no, es que mire, aquel hizo, eso es problema de aquel, no es mío. Déjelo a aquel. A mí lo que me interesa es vivir según su propósito, según su diseño, según el modelo a seguir, según lo que Cristo mismo hizo. Amén. ¿Cuál fue el diseño que el Señor estableció desde el principio? Fructificad y ¿qué? Dios hizo al ser humano una persona ¿qué? Productiva, productora. Si alguien no produce, está fuera del diseño, aunque tenga ministerio. Si alguien no produce, ¿qué pasa? Está fuera del diseño, porque el diseño es que nos hizo ¿qué cosa? Nos hizo ¿qué cosa? Nos hizo ¿qué cosa? No los oigo. Nos hizo ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque nos dijo ¿qué cosa? Fructificad y ¿qué? Multiplicad. Hermanos, en nuestra casa todos somos productivos. Porque ese es el diseño. No es porque quiera contarlo aquí, pero para que vean que hasta Abrancito, Melanie y Sharon tienen cuenta bancaria, pues todo lo que el Señor les provee al banco. En cambio, muchos niños es todo lo que el Señor les provee a la tienda. Consumidores. Y eso le pasa al pueblo del Señor, se vuelve consumidor. El diablo convirtió al pueblo de Dios en consumidor. Fíjese, les da la tierra que fluye leche y miel y los mete allí. Híjole, qué bendición tan tremenda. Imagínense qué abundancia. Y a los pocos años no había nada. Se lo comieron todo. Se lo acabaron. En vez de decir qué abundancia, esta la vamos a ¿qué? A multiplicar. No pensaron que se iba a acabar. Ese es el problema hoy en día de la iglesia. Hoy tenemos bendición, gloria a Dios, pero la otra semana están ¿qué? Tronándose los dedos. No hay. Ahora, si el Señor nos hizo a todos productivos, amén,
Todas las personas, sean niños, hermanos, hermanas, sea lo que sea, tenemos que producir. Ay, no es que Dios me puso a mi marido para que me provea. No, para que provea para la casa. Es que estoy orando para que el Señor le provea a mi marido para un carro y Él le va a proveer a él para mí. No, le dije, entonces tu marido es tu proveedor, no es Dios tu proveedor. Gracias por el silencio. Muchas esposas tienen al marido como el proveedor. Es cierto, Dios, nuestra responsabilidad es proveer, pero dejan de ver a Dios por estar viendo ¿a quién? Al marido, cuando Dios las hizo productivas. Dios hizo a los hijos productivos, Dios hizo al marido productivo. Ay, es que llevo 7 meses sin trabajar, no encuentro trabajo. No quiere. Como le decía un hermano hace poco, aunque sea venda chicles, pero véndalos, hombre, haga algo. Vaya a abrir zanjas, aunque sea, pero produzca algo, hombre. Por lo menos las esposas díganme amén. Porque Dios nos hizo personas que productivas. Si no produce, es lo que la Biblia habla en Proverbios, perezoso. Y ese no es el diseño, ese es el diseño satánico. Por eso Jesús les dijo, vosotros las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Pero aquí no estamos para hacer las obras del diablo, aquí estamos para hacer las obras del Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y cuáles son las obras del Señor? Esto que Él dice. Amén. Ahora veamos aquí en 2 Corintios. Capítulo 8. Mire, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí? Segunda Corintios 8:9, ¿qué dice? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, no dice que fue pobre, se hizo pobre. Es que la idea católica dice que Cristo fue pobre, y yo no encuentro un Cristo pobre, hermanos. Fíjese que cuando le quitaron la ropa a Jesús en la cruz, tenía una túnica, pero era una túnica ¿qué? De una sola pieza, y esas eran las más caras. Solo los de plata la tenían. Entonces, ¿era pobre o no era pobre? Pero la idea católica, ¿qué nos enseña? Pobre. Y la idea evangélica, ¿qué nos enseña? Un Cristo pobre. Si sufres cristiano, si sufres humilde, si sufre ¿qué? Pero si tiene dinero va a ser orgulloso. ¿Quién dice eso? Si Dios es dueño de la riqueza, del oro y la plata. ¿O no dice la Escritura? Si aceptamos ay, se me fue la palabra. Ese concepto de que el que tiene plata es orgulloso, entonces déjeme decirle, estamos afirmando aquí que Dios es orgulloso. Porque Dios no solo tiene plata, Él es dueño de todo el oro y la plata del mundo. Ahora, ¿qué sigue diciendo aquí? Porque, ¿qué dice? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué dice? Siendo ¿qué? ¿Qué era Cristo entonces? ¿Qué era Cristo entonces? Hoy quiero quitar el concepto católico y que dejemos de ser católicos y que realmente seamos personas lavadas con la sangre de Jesucristo, con el diseño de Cristo en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Cómo era Cristo según la Escritura? No según yo. ¿Cómo era Cristo? Se hizo pobre siendo ¿qué? Rico. ¿Para qué? ¿Para qué? Vosotros, unos 3 nombres aquí, 3, vamos, ¿para qué? Gemima, Eddie, Álvaro, Roderico, ¿qué más? Sofía. ¿Quién más? Ángel. Guillermo, ¿qué más? Rudy,
Josefo, allá, Amílcar, fuésemos, ¿qué dice? Según la escritura, no según yo, no les estoy hablando de lo que yo pienso, sino de lo que dice la escritura. Fuésemos qué, fuésemos qué, fuésemos qué, no los oigo, fuésemos qué. Entonces, ¿es pecado ser enriquecido, sí o no? Según la escritura, ¿para qué Cristo se hizo pobre? Siendo rico. Se lo voy a decir en buen chapín y tal vez suene un poquito así grotesco. Cristo se hizo pobre siendo rico para que ni a usted ni a mí nos lleve el río. Mire qué Cristo tan glorioso. Él allá no solo llevó los sufrimientos del pecado, sino llevó los sufrimientos ¿de qué? De la pobreza. Y si está padeciendo, ¿por qué es? Porque no ha aplicado la redención de Cristo. Si para eso nos redimió. Amén. Amén. Entonces Cristo nos vino a redimir ¿de qué? De la maldición del pecado, que es la pobreza, para que fuésemos ¿qué cosa? Enriquecidos. Aleluya. Alguien me decía, pero es que Dios no es extravagante. Sí, le dije, Dios es extravagante. ¿Cómo así? Me dice. Y no dice la escritura, le digo, que dice que calles de oro y mar de cristal. ¿En qué parte del mundo ha visto usted eso? ¿O no dice que calles de oro y mar de cristal? Mire, si Dios se da la grande. ¿O no dice así? Eso no es figurado, así es allá. Así es allá. ¿Por qué digo que así es? Porque así es, así dice. Amén. Amén. Y porque he tenido la gloria incluso de verlo, gracias a Dios. Al ver el trono del Señor es majestuoso, es glorioso. No es que ya se le esté cayendo y que las láminas están torcidas y que la madera ya está toda que picada. Eso no existe allá. Dios no es eso. Dios es glorioso, majestuoso, lleno de poder, lleno de gloria. Su trono es, ¿qué cosa? No hay palabras para decirlo. Recuerdo que antes que nos convirtiéramos en la casa en la zona 5, en tiempo de lluvia empezaron a haber goteras y teníamos miedo de subirnos. ¿Sabe por qué? Porque sabíamos que nos íbamos a caer. ¿Por qué? Porque todo picaba la madera. Y un día alguien intentó y ¡pum!, se vino para abajo. No aguantaba nada. No, así no es el reino de Dios, así no es el trono de Dios, ni el cielo. Allá no hay madera picada, hermanos. ¿Cómo se llama? Ni polía, ni algo que corrompe, dice. No hay nada de eso allá. Todo es glorioso. Aleluya. Amén. Amén. Y todo es para la eternidad, no es para 15 años, ni 10 años, ni 8 años. No es que, ¿cómo le llaman a eso? No es temporal. ¿Cómo se le llama lo temporal ahorita? No es desechable. No es solo mientras llegamos y vemos su gloria, ya después todo se le cae. No, Él es glorioso. Alabado su nombre. Ahora dice que Él nos ha entregado todas las cosas en Cristo Jesús. Somos herederos de Dios y coherederos ¿qué? Con Cristo. Aleluya. Amén. Ahora veamos cómo aplicamos esto en nuestra vida. Aquí en 2 Corintios lo mismo y versículo 6. Pero esto digo, ¿qué cosa? 2 Corintios 9:6. ¿Qué dice?
2 Corintios 9:6. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿qué cosa? Versículo 8. Ese versículo me encanta. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, ¿qué dice? Por toda buena obra, ¿qué más? Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice? Vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y versículo 11, otra vez concuerda con el versículo que leímos en el capítulo 8. ¿Qué dice? Para que estéis ¿qué? Para que estéis ¿qué? Para que estéis ¿qué? Haga así, mire, dígalo y póngalo aquí, pero póngase una cosa aquí para que no salga. Porque hay cosas que oímos aquí, pero ya se nos salieron. ¿Cómo dice? Se me olvidó, fíjese. Para que estéis, ¿qué dice? ¿En qué? ¿En qué? Esa es la bendición de Abraham. Para que estéis enriquecidos, ¿qué dice? La cual produce, ¿para qué? ¿Qué dice? Por medio de vosotros, de nosotros, acción de qué? Amén. ¿Qué es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Sí, pero no así con miedo. Y recuerden que ese era Timoteo, el que tenía el espíritu de temor, no ustedes. A ver, ¿para qué? No, todavía eso no sirve. Vamos, ¿para qué? A ver, levántese alguien y diga su nombre. Por ejemplo, yo, Abraham Castillo Sam, el Señor dice en su palabra que para que yo sea enriquecido en todo. A ver. Yo, Rudy Martínez, dice en su palabra el Señor que he sido enriquecido en todo. Amén. Y el Antonio Ruiz Archila dice el Señor que yo seré enriquecido en todo. No lo digo yo, ¿quién lo está diciendo? Solo dos, pues a dos va a bendecir el Señor, gloria. Tres conmigo. Amén. Amén. Sí, amén. Amén en todo. Amén. ¿Quién más? Amén. En todo. Amén. Amén. ¿Qué más? Amén. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amén. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted, hermano y hermana? A ver, jóvenes, ¿cuál es la voluntad de Dios para ustedes? En todo, jóvenes. Ay, es que yo estoy viendo que mi papá me bendiga. No, hombre, su Padre Celestial el que le va a bendecir. Amén. Que estoy esperando que mi papá me provea para ir al Congreso. Eso ya es cosa de antes. Ahora es mi Padre Celestial me va a proveer para ir al Congreso. Así que, apóstol Ronald, si todos estos hermanos no van al Congreso es porque todavía están viviendo el pasado. Porque la nueva vida en Cristo es que vamos a tener, dice, para todo lo necesario. Y lo necesario no es vivir tacaño, sino es vivir ¿qué? Holgado. Y también dice, y multiplicará vuestra sementera. Aleluya. Amén.
Amén. Así que si alguien en agosto dice no fui porque no tenía dinero, lo vamos a meter 20 minutos bajo agua, y si después de eso sale respirando es porque es parte del modelo. Ahora, ¿qué hay que hacer para cosechar abundantemente? Pues sembrar. Sembrar. Yo sembré hace 50 años, fíjese que sí, pero eso fue cosecha para ese tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Es sembrar. Nuestro estilo de vida debe ser no solo ofrendar, no solo diezmar, sino es sembrar. ¿Qué hace el diezmo? Abre las ventanas de los cielos. Pero sembrar, ¿qué hace? Cada una tiene su función. ¿Qué hace sembrar? Dice que cosechamos según lo que sembremos y la cantidad que sembremos. Yo no puedo sembrar 5 quetzales y suponer que voy a recoger 5 millones de dólares. Dios es un buen matemático, hermanos. El Espíritu Santo sabe hacer sumas y multiplicaciones. A Él no nos lo dormimos. Señor, te di 5, así que quiero 5 millones de dólares, por favor. No. Dios dice en su palabra que de acuerdo a cómo sembremos, ¿qué dice? Así vamos a ¿qué? A cosechar. Amén. Queremos, dice, abundantemente. ¿Qué tenemos que hacer? Sembrar abundantemente. Recuerdo, solo les cuento 2 o 3 casos. Ya lo he contado alguna vez. Pero recuerdo que teníamos un carro y en eso el Señor dijo: hay que dárselo a tal persona. Bueno, amén. Démoselo a tal persona, pues amén. Y llegué y le dije: mira, el Señor dice que este carro es tuyo. No son 5 pesos, hermanos. Y nada, que ay, me duele. Ni llegué con mi esposa: fíjate que nos pasó algo terrible, el Señor dice que no, como llegan muchos, mejor no lo entregue, hermano. Pero luego, con el tiempo, teníamos una casa en la Justo Rufino Barrios, y en eso el Señor me dice: tienes que entregarle esa casa a tal persona, con nombre y todo. Y bueno, pues hay que hacerlo. Y llego a mi casa contento, y mi esposa dice: ¿qué pasó? ¿Qué bendición hay? ¿Por qué vienes contento? Porque el Señor dijo que entregara por la casa. Ya sé, me dijo, ¿para quién es? Hasta el nombre ya lo sabía ella, ¿no? Yo no sé si fue la que le oró al Señor, le pasó a mí solo me avisó el Señor. Pero ¿por qué con gozo? Porque sabemos que si sembramos, así también Él nos va a dar. ¿Y sabe qué? Nos dio la casa que tenemos hoy, que es 10 veces más grande que la que dimos. Y cualquiera cuando ve la casa dice: uy, el hermano Abraham saber qué hizo con esto. Sembré, hermano. Sí. Otro me dijo: de plano usted ora mucho. No, fíjese, tal vez soy el que oro menos. Le digo: no, sí oro, hermanos. Pero no es por orar, es por sembrar. Yo voy a pararme ante un terreno y ¿qué pasa, Señor? Que hayan, ¿qué cosa? Elotes, que coseche elotes, que coseche elotes. Si nunca siembro, puedo pasarme toda la vida orando y nunca cosecho elotes. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, sácame de esta situación. Señor, mire el apuro que estoy, pero nunca siembran. Y si siembran, ¿cómo siembran? Escasamente. Entonces, ¿cómo cosechan? Ay, Señor, gracias por esta provisión, pero mira, esto no me alcanza. Claro, si cuánto sembró. El año pasado decidimos con la familia sembrar maíz y sembramos maíz. Y viene el Señor a mitad del proceso de la siembra, me dice a mí: todo lo que sea ganancia, me lo vas a entregar.
Y miren, hasta me esforcé más por cuidar la milpa. Y a cuidar la milpa, y a cuidar la milpa, y más me esforcé. ¿Sabe por qué? Porque ya no era mío, ya era del Señor. Porque quería que se diera, ¿qué cosa? Los mejores elotes. Y que se diera mucho más, porque eran para el Señor. Y hermanos, toda esa ganancia fue para el Señor. Sí, porque entiendo que si doy, es como recibo. Y no llegué con mi familia, ¿saben hasta cuándo lo supieron ellos? Y creo que algunos hasta ahorita lo están sabiendo. Pero no llegué con tristeza, planes para hacer esto, pero no, contento. Porque he entendido este principio del reino. Si siembro, ¿voy a qué? A cosechar. Lo que pasa es que muchos ayunamos, lloramos para tener, pero para tener hay que sembrar para cosechar. Y el que siembra escasamente, ¿qué dice? Escasamente va a segar. Amén, gracias, Rodrigo. Y no hay una plaqueta ahí que diga el apóstol lo dio, ¿verdad? No, porque todo es la gloria para el Señor. Y este es el producto de esa siembra, eso es lo que les estoy contando. Y hermanos, después de eso, mire una bendición que se ha desatado gloriosa, gloriosa. Y no porque tenga mucho dinero en el bolsillo, hay veces que no tengo, a veces tengo un centavo y tengo un centavo. Y tengo que pagar tal vez dentro de 4 o 5 horas unos 3,000 o 5,000 quetzales. Mire, llego a recibir el pago. Sí, véngase. Y yo con un centavo, a veces 10 centavos. Sí, véngase. Y hermanos, a su tiempo está justo lo que el Señor quiere. Nunca me ha dejado avergonzado. Porque ha habido provisión. No es que haya abundancia y que del cofre vaya a sacar, si aquí hay, pues bueno, no dependo de eso, sino de Él, ¿verdad? Dependo de Él. Y por eso es que lo doy. Aleluya. Y así, hermanos, todo nuestro estilo de vida ha sido que sembrar, sembrar, sembrar. Y por eso el Señor también nos ha ¿qué? Bendecido, bendecido y bendecido. Quiero mostrarles, el tiempo se está yendo, pero el apóstol Ronald me dijo que podíamos terminar a las 5. Voy a tratar de resumirlo todo, aunque sea a las 4. Véase lo que hizo Isaac. Es que el Señor me dijo que hoy era día de liberación para la sede. Y por eso que no quiero hoy, ¿cómo se llama? Ni dejar de decir lo que Él me dijo por causa del tiempo. Así que si alguien está en ayuno, gloria a Dios, continúe. Génesis 26, ¿qué dice? Versículo 1. Después, ¿qué dice? O sea, después del capítulo 25. ¿Después qué? Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Versículo 2. Y se le apareció, ¿qué dice? No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te... ¿Y qué más? Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia, ¿qué dice? Y confirmaré, ¿qué cosa? Se da cuenta que lo que el Señor quiere es bendecirnos de acuerdo al juramento que hizo Abraham. Y luego, ¿qué dice el versículo 4? Como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia, ¿qué cosa? Las cuales serán benditas en tu simiente. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Sabe qué? Voy a ilustrarlo ahorita con muchos hermanos. Gracias, Señor, gracias. Tú me vas a bendecir como, ¿qué cosa dice ahí? Como las estrellas del cielo. Gloria a Dios, yo proclamo, yo testifico que así va a venir. Gloria a Dios. Y no le viene nada, fíjese.
Y proclamamos, recibo, hermano, recibo, gloria a Dios, recibo, y no recibe nada, se muere y no recibió nada. ¿Sabe qué hizo Isaac? En tiempo de hambre, que no estaba lloviendo, que los filisteos no estaban sembrando, porque no era tiempo para sembrar, porque había sequía. O sea, dentro de lo natural era ilógico sembrar, era una locura, era una chifladura sembrar. Pero él le creyó a Dios y no lo natural. Gracias por los amenes. Y eso es lo que hoy el Señor quiere desatar a la sede central. Sembrar, ¿para quién? Para el siervo de Dios. Y no tenía hijos, solo quiero ir más rápido. Versículo 14, y él dijo, ¿qué haremos por ella? Y Giezi respondió, ¿qué cosa? He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y sin embargo viene él y le da una palabra y le dice, vas a tener un hijo. Y más adelante dice que tuvo hijo y el hijo se le murió. Pero ella no dijo, bueno, entonces todo lo que hice por este siervo de Dios y mire, solo para maldecirme. No, ella fue en busca de su promesa. Y hasta que le llevó el hijo y hasta que llama a Eliseo. Y dice en el versículo 32, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba, ¿qué dice? Tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová, y después subió y se tendió sobre el niño, ¿qué dice? Poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, ¿qué dice? Y el cuerpo del niño entró ¿en qué? Y volviéndose luego se paseó por la casa una y otra, y después subió y le tendió sobre él nuevamente, y el niño, ¿qué dice? Y se tendió sobre él nuevamente, y el niño, ¿qué hizo? 7 veces, y abrió sus ojos, ¿y qué pasó? Entonces llamó, ¿qué dice? Él a Giezi le dijo, ¿qué cosa? Y él la llamó, y entrando ella, le dijo, toma tu hijo. Su hijo resucitó, le hizo un milagro. ¿Pero por qué creen que le hizo el milagro? Porque había, ¿qué cosa? Sembrado. Ahora cosechó vida. Pero mire más adelante, el capítulo 8. Me encanta esta historia. Y esto es lo que Dios quiere hacer con la sede y con toda la misión. Pero va a empezar con la sede. Con 8 de la sede, pero va a empezar con ellos. Los demás, aunque se queden con la boca abierta, pero solo se quedarán con la boca abierta. ¿Qué dice el capítulo 8? Y habló, ¿qué dice? Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Está hablando de la tsunamita. Diciendo, ¿qué cosa? Levántate, vete y toda tu casa. ¿Y qué le dice ahora? A vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Ahora la manda, ¿qué cosa? Le dice, sal de aquí porque el hambre viene y vete a vivir donde puedas. Mire, era una mujer que empezó a tener dirección de Dios. Dios no permitió que pasara crisis. Dios la estaba cuidando. Qué lindo, por eso es bueno sembrar. Pero mire lo glorioso que le pasó. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado a Giezi, ¿qué cosa? Criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contándole al rey, ¿qué pasó? Cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir,
vino para implorar al rey por su casa, por sus tierras. Entonces dijo Giezi, ¿qué cosa? Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, ¿qué cosa? Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta hoy. ¿Qué pasó aquí? Le restituyeron todas las cosas que le habían sido quitadas. Su casa y sus tierras fueron quitadas. Pero mire lo lindo, si entendió bien lo que dice la escritura, el rey vino y ¿qué dijo? Ordenó que ¿qué? Que le devolvieran su casa, sus tierras, pero los frutos de todos sus 7 años. O sea, no perdió. ¿Por qué? Por haber sembrado. Y el Señor me decía aquí en la sede, hay hermanos que el Señor, que de alguna manera ellos han permitido que sus empresas sean quitadas, que sus negocios sean cerrados, que muchas cosas que planificaron han sido canceladas, pero es el tiempo de la restauración. Es el tiempo de la que la bendición de Abraham sea una realidad en nuestras vidas. Y aunque no lo crea, es el tiempo. No lo creen todavía. No lo creen todavía. Les van a hacer de vuelta las cosas, pero no va a perder nada. Hasta el fruto de todo ese tiempo que perdió le va a ser entregado. ¿Pero cómo? Por haber, ¿qué cosa? Sembrado. Y ella no lo hizo con esa mira, pero tuvo la bendición. ¿Por qué? Porque el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Aleluya. Es el tiempo de la restitución de todas las cosas. Y dice aquí en Joel capítulo 2. Y de la emoción ya hasta se me perdió. Versículo 25 o versículo 24. Y las eras, ¿qué dice? Es el tiempo de la restauración. Joel 2, producto de la lluvia, producto del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Y las eras se llenarán ¿de qué? Y los lagares rebosarán ¿de qué? Y os restituiré los años que ¿qué? Que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis, ¿qué dice? ¿Y qué más? Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. ¿Y qué más? Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. No lo digo yo, lo dice la Escritura, nunca jamás. ¿Qué dice? Es que si pongo un negocio y quiebro otra vez como me pasó la vez pasada, ya no va a quebrar si empieza a hacer lo que el Señor dice que debe hacer. Si no lo hace, déjeme decirle, no es que sea profeta de mal agüero, pero va a quebrar. Y todo lo que emprenda, en vez de prosperar, se le va a venir para abajo. Porque el tiempo del mover del Espíritu, aquí está hablando del mover del Espíritu, de la lluvia tardía y de la lluvia temprana. Porque el mover del Espíritu no es solo para hablar lenguas, gloria a Dios por las lenguas. El mover del Espíritu también es ¿para qué? Para que todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, ¿qué más? La langosta y todos esos feos que se encuentran por ahí, que ya no afecten tu vida, ni tu negocio, ni tu empresa, ni nada material.
os restituiré, dice el Señor. Amén. ¿Qué dice el Señor a la sede central? ¿Qué va a hacer? ¿Y qué dice que va a hacer? Vamos a comer ¿hasta qué? ¿Hasta qué? En otra versión dice hasta hartaros. Se le va a olvidar la dieta. Esto es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué pasó? Ya vimos el ejemplo de aquella mujer que por haber sembrado, ¿qué pasó? Le fue restituido, ¿qué cosa? Todo lo que le había sido quitado. Pero ¿cuál fue el secreto? A ver qué, sembrado. Amén. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la sede central? Restituirle y que disfrute. Que hemos sido librados de la maldición de la ley, pero hemos sido bendecidos ¿con qué? Redimidos ¿con qué? Que la bendición de Abraham sea una realidad en nuestra vida. Dios dice que Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos ¿qué cosa? Fuésemos ¿qué cosa? Fuésemos ¿qué cosa? Fuésemos enriquecidos. Amén. No solo dinero, sino emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, que fluya con los dones, que fluya en el mover del Espíritu, que fluya en la gloria de Dios. El propósito de Dios es integral. Aleluya. Amén. Amén. He escuchado muchos comentarios más en contra que a favor del hermano Jorge López y del hermano Cash Luna. De 100 comentarios, 99 son negativos y lamentablemente muchos del pueblo del Señor. ¿Sabe qué han hecho ellos? Les han enseñado a su gente a sembrar y por eso su pueblo ha sido prosperado. Aleluya. Amén. El secreto es que el pueblo ha aprendido ¿a qué? A sembrar y a sembrar y a sembrar. Desde la perspectiva del mundo quizás les dirán, ahí solo dinero son. Uy. Pero vaya a ver a aquellos hermanos que no tenían nada, ahora tienen negocios. Ahora han sido prosperados. Ahora han sido bendecidos. ¿Por qué? Porque fueron librados de esa mentalidad antigua de ser pobres. Y hay un versículo, estoy tratando de terminar qué ratos, pero no puedo. Aquí en Proverbios 15:16, que es lo que el Señor quiere quitar hoy. Proverbios. Que lo hemos usado mal. ¿Qué dice? Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y hemos dicho a la esposa, confórmate, mija, mira, mejor lo poco, pero estar tranquilos. Ese es aceptarle la pereza al esposo, la falta de provisión. Hazte la loca con lo que tenemos, hombre, tranquila. O a veces la esposa dijo, no te trabajes mucho, mi amor, te estás desvelando, venís estresado, venís aquí, mejor tranquilo. Dice la Escritura que mejor lo poco. Pero ¿cuál era lo poco de Salomón? Es que ahí está la diferencia, pues, ¿verdad? ¿Cuál es lo poco de un rey? Lo que es fortuna para otros. Estábamos con el apóstol Henry, con unos hermanos que tienen mucho dinero, muchas fincas, mucho dinero. Y me dice el apóstol Henry, casi como un poquito así como, voy a decir mejor contándome. Fíjese, me dijo que la hermana tal
pedí colaboración para este congreso que vamos a tener, no este, sino el de hace como unos 4 años o 3 años. ¿Y sabe qué me dijo? Que no tenía. Y a los 3 días se fue a comprar un carro y lo fue a pagar todo completito, al cash. ¿Y por qué te preocupas por eso? Le dije. Si ¿cómo es eso? Me mintió, me dijo que no tenía. Podría haber sido que ese día no tuviera. Porque para esta clase de personas $10,000 no es como no tener nada. Mientras que para nosotros $10,000, uff. Pregúntele a Luis Miguel si $10,000 para él es una fortuna. No. ¿A quién más? A Rockefeller. ¿A quién más? A Messi o Messi, ¿cómo es la cosa? Pregúntele si eso es una fortuna, le va a decir que no. Y si tuvieran $10,000 en la bolsa, le va a decir, no tengo nada. Porque es de acuerdo a qué cosa? A su nivel que manejan. Ahora, por eso es que Salomón dice, es mejor lo poco. Claro, pero lo poco de él, ¿cuál era? Y el problema de hoy en día en la casa es que tanto el esposo, la esposa y todos nos hemos conformado con qué cosa. Pero lo poco es que nos esté llevando el río. No, me dejan que vengan los tunazos, pero aquí estamos, los dos juntitos nos queremos y eso es puro ¿qué? Puro cuento. Puro conformismo. Según la Escritura, en el pasaje que leímos de 1 Corintios 9, dice que para que tengamos lo necesario y que abundemos en todo, dice. No sé si recuerdan el pasaje que ya leímos. Entonces, ¿cuál es tener lo necesario? Es tenerlo para todo. Eso es lo necesario. Amén. Y si no tiene, pues lo va a producir. Aleluya. Y si no tiene, pues Dios va a proveer, pero va a haber. Aleluya. Amén. Amén. De esto el Señor nos quiere librar, de esa mentalidad de ¿qué? Conformista. ¿Qué más? Escasa, que no va de acuerdo con el diseño, primero a lo que Él dijo, ni a su propósito, ni lo que Él vino a hacer en la cruz. El Señor nos puso como misión cristiana el Calvario a modelar lo que Él hizo en la cruz. Aleluya. Y lo que Él hizo en la cruz es que hemos sido redimidos ¿de qué? De la maldición de la ley para que la bendición de Abraham, usted y yo la tengamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? 2 cosas. Hoy vamos a atar al saltón, al revoltón, a la oruga, a la langosta, y vamos a decir, ya no más plaga en mi casa, ni en la empresa, ni en el negocio. La plaga viene por falta de ¿qué? De sembrar. ¿Qué vamos a hacer como segunda cosa? Vamos a sembrar, pero no hoy. Vamos a llevarnos un sobre y a fin de mes vamos a sembrar no lo que usted haga por necesidad, ni por lo que tenga, ni tampoco como muchos dicen, lo que le duela, eso es lo que debe sembrar. No, tampoco, esto no es así. Es lo que el Espíritu Santo le va a poner que usted va a sembrar. Una vez el Señor me dijo, tienes que dar tanto. Siempre me lo dice. No sé qué arreglo hizo el Señor, pero siempre me lo dice. Y yo me gozo porque sé que cuando me dice algo de eso es porque me va a bendecir. En vez de sentir dolor y jala, Señor, ¿por qué no se lo dices a otro? No, mejor a mí, Señor, porque tú me quieres bendecir. Y una vez me dijo que diera tal cantidad y era el fin de mes y yo no tenía. Y la verdad no tenía. Le dije, bueno, Señor,
Eso no quiere decir que no voy a dar lo que tú dijiste. Lo voy a dar en 2 o 3 partes, pero lo voy a dar porque era una cantidad fuerte. Conmigo el Señor trabaja así, no con 5 pesos, ni 10, ni con 100. Él trabaja con cantidades fuertes, pero así también me da. Porque la obra que el Señor me ha permitido administrar no requiere de cantidades pequeñas, cantidades fuertes. Los proyectos que se hacen. Entonces esas cámaras son producto de siembras y esas cámaras no valen 20 pesos. Valen cientos y cientos de dólares. Y cosas así que se han hecho y muchas cosas que ustedes ven. Y el Señor pide, amén, pues que se haga, pero también viene la bendición de Dios. Y no siembro y de ahí estoy, bueno Señor, ¿y cuándo Señor? ¿Cuándo? No, cuando Él quiera y viene la bendición abundante. Justo, no solo lo que necesito, sino dice de acuerdo a sus riquezas en gloria. Vamos a sembrar y el que quiera sembrar hoy, amén. Pero el propósito es que sembremos de acuerdo a la guía del Espíritu. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? De acuerdo a la guía del Espíritu. Porque usted va a decir, bueno, 100 quetzales traje hoy, así que hoy voy a sembrar. Pues el Señor le va a bendecir de acuerdo a eso. Pero si es de acuerdo a la guía del Espíritu, ¿es por qué? Porque Él quiere desatar su vida y bendecirle en aquello que Él quiere bendecirle. Amén. Amén. Lizzy, por ejemplo, en estos días me dice, fíjate que yo he estado orando por un carro y estoy pidiéndole al Señor ya que este carro cambiarlo. ¿Y qué estás haciendo? Pues ya sembré, me dijo. Entonces vas a tener el carro. Y ahora ya tiene el carro ahí en el parqueo. ¿Producto de qué? De haber sembrado. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Pero de acuerdo a lo que se siembre, así va a ser, ¿qué cosa? Lo que el Señor va a ¿qué? Por eso no quiero que hagamos una siembra emocionalista como el sembrador que salió a sembrar y era la semilla legítima y genuina, pero cayó en pedregales, entre espinos y a la orilla del camino. Sino que sea como el Espíritu Santo le está guiando. Y si es una cantidad fuerte que le dice, yo le animo que lo haga, aunque sea por partes o aunque pase todo el año pagando. Porque el beneficiado va a ser ¿quién? Usted y yo. Amén. 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 Ahora, si el Espíritu Santo le dice que hoy, pues amén hoy, ponga ahí siembra. Pero agarremos un sobre y hoy vamos a orar porque a través de ese sobre, voy a pedir que me repartan sobres ahí. Vamos a orar y vamos a desatar y vamos a reprender la arruga, el saltón y el revoltón y la langosta y no sé qué más cosas hay por ahí. Y hoy vamos a quitarlas de nuestra vida. Porque no hemos sido llamados ¿a qué? A vivir de una manera diferente al diseño del Señor. Somos llamados a vivir según la gloria de Dios y según el poder de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. No es solo por orar. Isaac no se puso solo a orar. Isaac se puso ¿a qué? Y eso es que le había sido dada palabra. Ni a esperar que Dios cumpliera su palabra. Él empezó ¿a qué? ¿Empezó a qué? Y dice que cosechó, ¿qué cosa? El 100 por 1. Qué tremendo eso. No hay ningún banco, ninguna empresa en el mundo que le pueda dar el 100 por 1. Solo el reino de Dios sí. Y les voy a decir claro y descubrir un secreto. A mí el Señor me lo ha dado. Y sé que tiene más. Y sé que tiene que más. Y más cosas que el Señor me ha dado. Viene más. Viene más. Porque nos ha hecho personas productivas. Amén. 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 Y hoy vamos a ser desatados para la gloria de Dios. Aleluya.
A ver, mi sobre aquí, por favor. La gloria de Dios. Y el Señor me dijo que desatara hoy a la sede central y que declaráramos que esas plagas que vinieron sobre el pueblo por no haber sembrado, iba a ser quitada de aquí. Pero hoy solo se va a quitar la maldición espiritual. Pero la maldición real va a ser quitada cuando ¿qué? Cuando sembremos. Amén. Amén. Ya no más negocios en quiebra. Ya no más negocios que se empiezan y se cierran. Eso no es de Dios. Ya no más que fracasos. Hay quienes ya que a medio mes se resultan prestando porque ya no les alcanza. Todo eso hoy se termina, hermanos. No lo creen ustedes. No, ese amén no sirve, no sirve. Ese es de presbiterianos el amén. Aquí estoy en la iglesia El Calvario, Misión Cristiana El Calvario. Amén. ¿Cuántos ya tienen su sobre? Hermanos, si usted no quiere sembrar, no lo haga, no lo haga. Porque el Espíritu Santo es el que va a dar dirección. Ahora alguien dirá, es que ya mi esposa sembró, pero ¿y usted qué si también Dios es su proveedor? Sí. Y no estamos poniendo aquí una cuota, es la que el Espíritu Santo le ponga. ¿Sabe por qué estoy diciendo que es mejor que el Espíritu Santo? Porque Él sabe que quiere bendecirlo. Amén. Y si Él quiere bendecirlo, de acuerdo a eso le va a decir qué cosa. Sea que lo pueda pagar ahora el total o no, hermano, empiece a hacer lo que el Señor dice y va a ver la gloria de Dios. Aleluya. Amén. 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 Para que la bendición de Abraham, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Nos alcance. ¿A quiénes? A nosotros. Aleluya. Y aquí hay muchas cosas que van a ser restituidas. Pérdidas de dinero. ¿Qué más? Robos. ¿Qué más? Cosas pendientes por hacer. Baja de salarios, ¿sí? Y no es que los esté ilusionando, por eso se los mostré bíblicamente. Porque la mala ¿qué? La mala prosperidad solo nos ilusiona. No, aquí les estoy mostrando que lo que la Escritura dice es una realidad. Y lo que Dios dice es realidad. Y en nuestra vida lo que Dios ha dicho es realidad. Amén. 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 Porque la pobreza tiene que irse. Ese no es el diseño. Ese no es el modelo a seguir. Negocios que se empiezan y se cierran. Ese no es el diseño. Abraham fue que prosperado en todo. Rico en oro, en plata, ganado, ovejas, bueyes, que hasta se peleaban los de Lot con él. No eran los de Abraham que se peleaban, sino eran los de Lot que se peleaban con él. Y a Isaac, ¿qué dice? Le tuvieron envidia los de Gerar. Que provoquemos envidia, pero no por estar dando carita, sino por ser modelos de la obra de Cristo en nuestra vida. Aleluya. Amén. Amén. Pongámonos en pie entonces. Aleluya.
Alabado su nombre. Alabado su nombre. Oh, el mover del Espíritu. Joel habla del mover del Espíritu, y el mover del Espíritu trae restitución material y financiera. Alabado sea su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo con la autoridad de tu palabra, pero también con la directriz que tú me diste, de desatar y de liberar a la sede central de las plagas del saltón, el revoltón, el pulgón y la langosta, que han venido a comerse lo que nos pertenece, que han venido a quitar lo que nos corresponde. Y hoy, en la autoridad divina y en la autoridad como iglesia, le decimos: ya no más, en el nombre de Jesús. Ya no más. Y hoy quitamos y hacemos morir al saltón, al revoltón y al pulgón y a la langosta y cualquier otra plaga. En el nombre de Jesucristo la maldecimos. La maldición que era para nosotros, Cristo nos vino a hacer libres, pero hoy la traslado a esas plagas que han venido sobre nosotros. Y ya no más. Porque hoy el pueblo es libre en el nombre de Jesucristo. Misión Cristiana El Calvario es libre en el nombre de Jesús. 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 Y yo declaro, bajo el poder de Jesucristo, dirección del Espíritu sobre cuánto y cómo sembrar. Y esto lo traeremos de acuerdo a la guía del Espíritu y a la manifestación de Dios en medio de nosotros. Lo declaro en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabado su nombre. Declaro libre ahora. Libre las finanzas, libre las emociones, libre los pensamientos, libre los sentimientos, libre la vida espiritual, libre el cuerpo también físicamente en el nombre de Jesús. Porque hoy a libertad hemos sido llamados. Aleluya, vivir la vida gloriosa en Cristo Jesús. Una iglesia gloriosa es una iglesia también gloriosa financieramente. Una iglesia gloriosa es gloriosa emocionalmente. Una iglesia gloriosa es gloriosa en sus sentimientos. Una iglesia gloriosa es conforme al corazón del Padre. Bendito y alabado sea su nombre. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Alabado su nombre. Eso es, declare ahora sobre su vida, sobre su hogar, sobre la familia. Si una vez sembró, pero ya no lo ha hecho, ahora pídale perdón y dígale: Señor, si tu palabra dice que ese es nuestro estilo de vida, ahora en el nombre de Jesús, levántese en el poder del Espíritu Santo. Eso es, a tomar dominio, control. No nos ha dado espíritu de temor, sino el de poder, el de amor, el de dominio propio. Aleluya. Bendito sea su nombre. Oh, glorioso su nombre. Oh, aleluya. Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Para eso vino Jesús. Oh, aleluya. Aleluya.
Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Ya no más vamos a sembrar junto al camino. Ya no más vamos a sembrar en pedregales. Ya no más vamos a sembrar entre espinos. Vamos a sembrar conforme el propósito de Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Porque el Señor no quiere, no que no quiera que lo hagamos hoy, sino porque nos está guiando para fin de mes. Porque Él no quiere que lo hagamos emocionalmente. Sencillamente porque Él tiene su propósito de bendecirnos y Él quiere guiarnos. No sé si me di a entender con eso. Amén. Él tiene planes gloriosos para nosotros y sobre eso quiere Él hacer y quiere Él actuar. Le soy franco, al Señor le decía: Señor, y si a los hermanos se le olvidan. No, el que sabe que yo tengo un propósito para Él no se le va a olvidar. Y me decía sobre estos días: ¿se te olvidó a ti el tiempo de la siembra de la milpa? No, le dije, andaba pendiente. ¿Por qué? Porque quieres cosechar, me dijo. Y le dije, cierto. Y me dijo, el que no quiera se le va a olvidar y lo va a dejar pasar. Pero el que quiere recibir lo que yo quiero darle, no se le va a olvidar, va a estar pendiente, me dice. Va a estar pendiente. Señor, te damos gracias y Espíritu Santo, revela a cada uno como tú quieres, de acuerdo a tus riquezas en gloria, sea poco, sea mucho, o sea humanamente exagerado, no importa. Tú en su momento preciso proveerás para que se dé. Y de esa manera, Señor, veremos tu gloria. Y nos levantarás en el poder del Espíritu Santo. Y vamos a producir envidia, no por nuestra actitud, sino por ser ejemplos de la gloria de Cristo en medio de nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.